Todos los miércoles a las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita especial. Impacto Rosa con Juliet Castro, donde la próxima invitada puede ser tú. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita especial. Impacto Rosa con Juliet Castro, donde la próxima invitada puede ser tú. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita especial. Impacto Rosa con Juliet Castro, donde la próxima invitada puede ser tú. Sean todos bienvenidos una vez más a este tu programa Impacto Rosa con Juliet Castro, donde el próximo invitado puede ser tú. Un programa para la familia, de edificación, de restauración, donde contaremos con temas de interés y también con invitados muy especial. Y hoy me acompaña, como siempre, mi linda Gise. Bienvenidos todos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante. Es un tema que a todos nos llama la atención y es la victoria de la cruz, porque en la cruz no solamente hay perdón de pecados, sino que hay muchas cositas más. Y en esta hora vamos a estar comentando sobre eso, ¿cierto, pastora? Así es, totalmente, Gise, pero antes vamos a saludar un poco a algunas de las personas que se conectaron con nosotros la semana pasada, que fue bastante edificante. Tuvimos aquí a Heidi y las personas nos escribían agradeciendo porque se identificaban mucho con el programa, el por qué era tan difícil esperar en Dios. Así que saludamos a Joenis, Miguel, Diana, Evelyn Vargas, Mafe, Julia Carpintero, María Silva, Alberto Mozo, Janet García, Liliana Morales y también a todas aquellas personas que reportaron sintonía con nosotros. Y bueno, pastora, entonces, hablando un poquito más acerca de nuestro tema, dice en 1 de Juan 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, pastora, ¿será que todos somos hijos de Dios? Pues muchas personas, si le hacen esa pregunta, van a decir que sí. Y si les preguntas por qué, van a decir porque es que yo me porto bien, no le hago daño a nadie, porque soy buen hijo, porque yo no robo, porque no mato. Pero la palabra nos enseña que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hay una diferencia entre ser creación de Dios, todos somos creación de Dios, pero solo nos constituimos hijos a aquellos que podemos recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y que a propósito también es una oportunidad para todas aquellas personas que nos ven, que necesitamos un Salvador, porque somos pecadores y necesitamos un Salvador que ya pagó el precio por nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y es que esa cruz del Calvario es un símbolo muy reconocido por todas las religiones. Pero ¿qué significado tiene esa cruz? ¿Qué significado tiene que el velo se haya rasgado justo después del deceso de nuestro Salvador en esa cruz? Así es, dice la palabra que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas a nosotros es poder de Dios. No hablamos como tal de un madero, sino de lo que sucedió en aquel lugar. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que necesitábamos un Salvador que viniera y pagara ese precio por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo entendió. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y bueno, nuestro recomendado el día de hoy es una película impactante que se llama Inquebrantable. Narra la historia de una madre con una fe impresionante, a la cual su hijo cae en un lago congelado y bueno, le dan muerte.
le dan la noticia de que su hijo murió, pero este Señor a través de la oración y de acercarse precisamente a esa cruz de Jesús, entendiendo que allí están clavados todas nuestras enfermedades, nuestras angustias y dolores, recibió un milagro tremendo. Así es, realmente tremendo lo que es acercarnos a Jesús. Y es que me pongo a pensar mucho en la palabra de Jesús cuando dijo, consumado es, cuando ya estaba en la cruz. Muchas personas de pronto tomarían esa palabra como algo más que Cristo expresó, así como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo toman como que a la ligera, pero no se detienen a pensar en la gran connotación que tiene esa palabra. Cuando él dijo consumado es, significa de que ya la deuda está paga, ya lo que nos separaba ya está vencido, ya la enemistad que había entre tú y yo ya fue resuelta en la cruz, porque en la cruz fue donde Él llevó nuestros pecados, lo dice el libro de Isaías 53, que Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces cuando entendemos de que todo lo que recibimos es por gracia, porque dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Muchas personas allí de pronto dicen, ay, es que Dios hizo un 50 y tú tienes que hacer el otro 50. Ya Él lo hizo y del resto santifícate tú como puedas. Y entonces es allí donde muchas personas entran en el error de que creen que la ropa es una santidad o que si yo hago esto me voy a hacer más santo. No, ya Él en la cruz nos hizo santos, nos hizo hijos, nos hizo justos, siendo nosotros culpables. Él nos acercó y fue una gran victoria la que ya Él conquistó. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Creer en esa gran victoria que ya Cristo Jesús conquistó por nosotros. Pero a veces como humanos queremos meter las manos o queremos ayudar a Dios, y aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así es, la va a perfeccionar. Así que no tengas temor. Si te has apartado de pronto, vuelva a la cruz. Arrepiéntete ante nuestro Señor, porque la buena obra que Él ha empezado en ti la va a terminar. Bueno, también es importante conocer el significado de ese velo que fue rasgado justo después del descenso de nuestro Salvador. Y es que antes solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por un velo. Ese velo separaba la presencia del Señor de todos los demás hombres, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando Jesús muere en esa cruz, ese velo es rasgado de arriba hacia abajo, como un símbolo de que está abierto, de que podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia, de que esa relación es restablecida a través de Jesucristo. Y escúchame muy bien, no vas a restablecer una relación con Dios a través de imágenes ni encendiendo velas a los santos, porque Jesucristo es el único y el verdadero camino. Él es la verdad, el camino que nos lleva a nuestro Padre. Así es, dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres y fue Jesucristo. Jesucristo fue el que murió, Jesucristo fue el que también resucitó, y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos, y ese es un gran privilegio. Y a propósito de lo que hablabas ahorita de que el sacerdote tenía que entrar una vez al año, solamente era una vez al año, y los pecados eran cubiertos gracias a Cristo Jesús, ese sumo sacerdote que ya terminó la obra. Él dice la palabra de Dios que luego que Él ya terminó la obra completa en la cruz, Él se sentó, lo que significa que ya la obra está terminada y que ya no necesitamos un sumo sacerdote que vaya a interceder por nosotros una vez al año, sino que por una sola ofrenda, dice la palabra de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y a propósito de esto, dice, ¿cómo te sentirías si vas de pronto a un supermercado, te vas a comprar unos aires acondicionados, te compras algunos tapetes para tu casa, unos cuadros bien lindos y muchas cosas, y resulta que cuando vas a pagar la cuenta, que es una cuenta bastante grande, te dice la cajera, ya tu deuda fue cancelada? ¿Cómo te sentirías? Bueno, yo creo que me emocionaría tanto que empezaría a brincar por todo el supermercado y lo publicaría por todos lados. Es que imagínate, que paguen una deuda tan grande como esa por ti. Impresionante. Bueno, ahora imagínate, si te emocionas tanto y consideras que es una deuda grande, imagínate lo que hizo por nosotros Jesucristo en la cruz del Calvario, que no fue una deuda cualquiera, sino que Él allí
estaba despojando a todo principado, lo dice Colosenses 2:14, que dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Había un acta que nos decía, Gise falló en tal año, Gise hizo esto, ella cometió adulterio, un ejemplo, hizo tantas cosas y el enemigo tenía todo eso allá anotado. Imagínate todo lo que estaba allá anotado, pero Cristo Jesús, cuando conquistó en la cruz del Calvario, Él le quitó las llaves al enemigo y fue victorioso, lo que nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Eso es una gran victoria lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros por eso podemos decir, gracias damos a Dios por Jesucristo. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Y es que además de que Jesús llevó en esa cruz todas nuestras penas, como la pastora explicaba, ese decreto en contra de nosotros, también hay unos beneficios. Y es que Él rogó al Padre para que dejara con nosotros un consolador maravilloso que es el Espíritu Santo. Y además de eso, nos dejó paz en la mente y en el corazón. Y no cualquier tipo de paz, sino una paz que permanece. Lo que tienes que hacer es reconocerle a Jesús como tu único, como tu suficiente Salvador, porque ya Él lo ha hecho todo por ti. Y que puedas acceder a eso, a ser llamado hijo de Dios, que puedas recibir esa paz en tu corazón. Así es, qué lindo. Y podemos decir, la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que toda esa acta de decretos que había contra nosotros, que ya fue clavada en la cruz, por eso podemos decir que somos completamente libres. ¿Cómo te sientes cuando de pronto sabes que has fallado, que tienes de pronto dolor en tu corazón porque hiciste esto? Cosas que humanamente nosotros no podemos cambiar, pero cuando llegamos a Cristo Jesús, dice la palabra que Él toma nuestros pecados, los tira en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Cuando entendí esa gran verdad pude descansar porque dije, wow, todo lo que hice durante tanto tiempo, ya Cristo Jesús lo clavó en la cruz. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es que en Él lo tenemos todo. Sí, y me encanta mucho esa parte que dice justificación, que es ser declarados justos, inocentes siendo culpables. ¿Te podrías imaginar a alguien que ya tiene que pagar prisión porque cometió tantas fallas, porque violó las leyes terrenales y tiene que pagar prisión y que de pronto alguien le diga, no, tú estás libre porque alguien vino y pagó el precio por ti? Esa persona realmente descansaría. Eso mismo fue lo que sucedió porque Él nos hizo justos y también nos hizo santos. Hay personas que de pronto creen que se hacen santos por lo que ellos puedan hacer o por algunas obras. Vean, Cristo Jesús nos ha hecho santos y es esa santificación instantánea, pero viene una santificación progresiva que nos la va a dar el Espíritu Santo a medida que nosotros ponemos nuestra fe en esa obra redentora. Sí, pastor, y precisamente por eso es importantísimo ir a su presencia, salir al encuentro con el Espíritu Santo, porque es a través de Él que somos transformados, que somos perdonados, redimidos. Y a propósito de la presencia del Espíritu Santo, queremos recomendarte en esta hora un video muy hermoso de nuestros amigos de Primer Siglo que se llama Su Presencia. Al contemplar tu hermosura, te asombra tu belleza, se acaban las palabras.
Te amo, Dios, te salvo, Rey, mi vida rindo a ti. Amado Dios, aquí estoy, mi voz te pertenece. Te amo, Dios, te salvo, Rey, mi vida rindo a ti. Amado Dios, aquí estoy, mi voz te pertenece. Mi voz te pertenece. Mi voz te pertenece. Mi voz te pertenece. No lo sé. Realmente hermoso, hermoso ese video que nos habla de la importancia que es la presencia de Dios para nuestras vidas, que a propósito de nuestro tema del día de hoy, a través de esa cruz nosotros podemos acercarnos y disfrutar esa presencia de Dios. Y si usted quiere conocer más de este grupo Primer Siglo, se congrega también aquí con nosotros, puede seguirnos a través de las redes sociales y también puede seguir escuchando esos temas tan maravillosos. Así es, y me llamó mucho la atención porque el nombre de esta agrupación, que precisamente es Primer Siglo, es alusivo a aquella iglesia primitiva, a esos primeros cristianos que predicaban con fervor la palabra del Señor. Ojalá y volvamos a ese tiempo, ¿cierto? Así es, esa es la idea, poder mantenernos, porque el fuego siempre tiene que arder y el fuego siempre arde en el altar, y ese altar es lo que ya Cristo hizo por nosotros hace más de 2000 años, Gise. Y a propósito, pues hay unos beneficios que de pronto uno como cristiano dice, pero estoy pasando este momento difícil, este momento de dolor, y ajá, ¿y dónde está Cristo? Pero realmente Cristo ya ganó. Cristo venció ya en la cruz del Calvario. Él se llevó todo dolor, toda enfermedad, y aunque en esta tierra estemos pasando muchas aflicciones, porque la palabra de Dios dice de que vamos a tener aflicciones, pero también dice, confiad, yo he vencido al mundo, y esa es la confianza que nosotros tenemos como hijos de Dios, que ya Él nos adoptó, de que Él nos cuida, y que también hay unos beneficios porque nos ha hecho justos, y ahorita pues lo compartías también, dice de que nos ha hecho justos, que nos ha hecho santos, que nos ha dado sabiduría, y son tantos, tantos, tantos beneficios que yo creo que un espacio no alcanzaría para contar todos los beneficios conquistados, porque desde Génesis hasta Apocalipsis apuntan a un Mesías. Así es, cuán glorioso y maravilloso es el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Y es que este tema es tan genial y me apasiona tanto que creo que no alcanzaríamos en un solo programa. Y a propósito, tenemos para ti unas píldoras de vida a cargo de nuestro amado pastor Elías Hoyos. Wow, genial. Y cuando regresemos ya va a estar aquí con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la pastora Ingrid Reyes. No se desconecten. Hay momentos en la vida en las que permanecemos atados en un mismo lugar. Nos encontramos en situaciones que nos hacen quedarnos estacionados en la misma parte y no nos dejan avanzar. Esto me hace recordar a una historia que está en Marcos en el capítulo 4, cuando Jesús iba con sus discípulos en la barca. Pero antes de subir a la barca y de cruzar hacia el otro lado, Jesús le dice, vámonos y crucemos hacia el otro lado del lago. Jesús les suelta una palabra a ellos para hacerlos mover desde el lugar fijo en donde estaban e ir hacia adelante. Es lo mismo que a través de este consejo hoy yo quiero darte. No te quedes siempre en la misma posición y en el mismo lugar. Quedarnos en la misma posición y en el mismo lugar y esperar resultados diferentes es simplemente perder el tiempo. Cuando Dios quiere llevarte hacia algo nuevo, es necesario que des el primer paso de fe. La fe no consiste simplemente en decir yo creo, sino en moverse. Va acompañada de la acción. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y cuando das el primer paso y comienzas a caminar, comienzas a creer de que Dios puede hacerlo todo por ti. No se trata de tener el control ni de pensar de que
es en tus propias fuerzas que lo puedes hacer, sino confiar de que en Dios, en Cristo Jesús, pueden suceder las cosas que Él ha destinado para ti de acuerdo a su propósito eterno. Es en Cristo que lo tenemos todo, pero hoy tienes que tener algo bien en claro. Suelta el control, deja que Dios te dirija hacia dónde debes caminar. Y hoy Dios te está diciendo, es el momento de dejar la pasividad y de que pongas la fe en acción. Cruza hacia el otro lado. Así que hoy tú tomas la determinación. Recuerda, Dios nos da la vida, pero cómo vivirla depende de ti. Bueno, y seguimos en este espacio, un café justo a tiempo. Gise, ¿qué te parece si nos tomamos un café justo a tiempo con la invitada del día de hoy en este tu programa Impacto Rosa con Juliet Castro, donde el próximo invitado puede ser tú? Y hoy está acompañándonos una mujer muy querida por los barranquilleros, que es madre, es magíster en educación y es la directora académica del colegio Boston International School, y se encuentra con nosotros la pastora Ingrid Reyes. Pastora, sea usted bienvenida a este espacio especial. Gracias, Juliet. Gracias por esta invitación espectacular. Estoy feliz de estar con ustedes, de compartir este ratito y bueno, espero que sea de bendición para muchos poder compartir este testimonio y todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Pastora, hoy estamos hablando sobre la victoria de Jesús en la cruz, porque realmente no solamente fue salvación, sino que hay mucho más en esa cruz. ¿Usted cree que fue una victoria completa? Indiscutiblemente, Gise, indiscutiblemente. Yo soy un milagro de restauración, un milagro del poder de Dios, un milagro que tipifica su amor. El poder de la cruz no tiene límites, por eso vivo predicando a los cuatro vientos que no importa el lugar más bajo donde hayas caído, la cruz de Jesús tiene el poder para levantarte. Y a propósito de salvarnos, ¿qué otro beneficio nosotros podríamos tener como hijos de Dios cuando nos accedemos a esa sangre preciosa de Cristo? Es la potestad de ser hijos. La sangre de Cristo Jesús, su derramamiento en la cruz, nos otorgó el privilegio de desarrollar el poder y la autoridad de sentirnos hijos. Y cuando tú te sientes hijo de Dios, no hay límites para ser bendecido, no hay tal cosa como que algo te pertenece y otro no. Cuando tú eres hijo de Dios, eres coheredero de todo lo que Jesús tiene. Así es, pastora. Y bueno, también queremos conocer un poquito de su historia. Conocemos que fue nombrada como pastora desde los 18 años. Sí. Increíble. Sí. Cuéntenos su Tremendo. experiencia. Ay, no, es una larga historia, es una larga historia. A ver cómo se la resumo. Yo nací en un hogar pastoral, mis papás, los pastores Carlos y Dilia Reyes, se convirtieron al Señor cuando yo tenía 2 años. Ya se pueden imaginar hace cuánto fue eso. 2 añitos tenía de edad y bueno, papi y mami le servían al Señor. Y a los 12 años me dieron la responsabilidad de ministrar el grupo de niños de la iglesia. Wow. Entonces era así como una mentora de niños entre los 8, 9, 10 años, yo tenía 12. Tremendo. Eso significó para mí un ejercicio ministerial bien temprano. Yo comencé a servirle a Dios muy temprano. Y luego a los 17 años me voy a pastorear una iglesia en Bogotá porque me caso muy jovencita y con un pastor. Entonces obviamente me fui a servirle al Señor durante muchos años en Bogotá. Y allá, pues, recibimos una ordenación pastoral que me hizo pastora ordenada a los 18 años, iba a cumplir 19. Wow, ¿y cómo hizo para asumir esa responsabilidad? Porque los que trabajamos con eso es personas muy sabemos duro. que a veces somos como un poco pesados. Moisés lo vivió con el pueblo de Israel, algunos que no se Impresionante. dejan guiar, orientar. ¿Cómo hizo para asumir esa responsabilidad a tan corta edad? Fue muy duro, de verdad fue muy fuerte. Yo tenía aproximadamente, como te digo, casi 19 años y estaba muy matriculada con la idea de servirle al Señor, pero la gente no perdonaba mi juventud. Había algo así como, tú sabes, ninguno tenga en poco tu juventud, Así ¿no? lo dice la palabra. Pero en ese tiempo sí que lo pusieron en poco y la gente, muchas personas me decían pastorcita, pero con un lenguaje muy peyorativo. Yo sentía que cuando me decían pastorcita era subestimar
lo que Dios podía hacer a través de esa chiquita de 19 años. Fue muy duro porque eso generó una serie de inseguridades que con el tiempo fueron dando fruto. Porque cuando algunas veces Dios te permite ser expuesto a ambientes de reto, las personas que están a tu alrededor son determinantes, Así sobre es. todo si son mayores. Entonces, en ese tiempo yo no sentí ese apoyo y por supuesto después me sentía, años después, con cierto nivel de inseguridad porque desde pequeñita, desde esa edad, sentía ese lenguaje que de alguna manera dañaba el corazón. Hubo otras personas que sí fueron muy especiales conmigo y se dejaron pastorear por la de 19. Ay, qué bueno. Sí, Igual sí. sabemos que en la juventud está la fuerza y había esa Total, fuerza en usted total, que total. también fue como inyectada a través de sus padres, porque a propósito, su papá fue muy conocido, un hombre Sí. de Dios, un hombre de Dios tremendo, y bueno, allí estaba esa fuerza en usted. Sí, mi papá, él es de los hombres más fuertes que yo he conocido en mi vida. Mi papá era una mezcla espectacular entre el hombre fuerte en la fe, fuerte para el ministerio, fuerte para el llamado, pero muy dulce y muy papá. Él era muy papá. Entonces, Qué esa lindo. mezcla lo hacía bien interesante. Era un hombre de muchos contrastes. Sus contrastes me encantaban. Y él era muy dulce conmigo como papá, pero para el Señor era incansable. Algo así como un hombre inamovible en su fe Excelente. e inquebrantable. Así lo visualizo aún hoy, después de tantos años de haberse ido pues ya a la presencia del Señor. Bueno, pastora, a través de toda su experiencia desde joven, sé que hay muchas personas que nos están viendo que también le sirven al Señor desde muy temprano. Y pues, así como el profeta Jeremías, que desde niño le servía al Señor, ¿qué consejo le deja usted a esas personas? Lo tengo claro. Creo que si tú le sirves al Señor, debes desarrollar una identidad contundente de hijo para que nadie subestime lo que estás haciendo. Si bien hay cosas que no vas a poder manejar porque no tienes la madurez suficiente, el don y el llamamiento ya es en ti. Tú eres escogido desde antes de estar en el vientre de tu madre, como Jeremías. Antes de estar en el vientre de tu madre yo te conocí. Entonces ya es el tiempo de entender que la gente joven es necesaria en el reino, que la juventud con su fuerza, con su capacidad de ver el mundo de una manera diferente, la capacidad que tiene el joven de hoy en esta era digital para entender cosas que de repente nosotros no entendemos o no copiamos de la misma manera, es necesaria en el reino. De manera que no te dejes subestimar, tú estás llamado para hacer grandes cosas en Dios. Pastora, tenemos entendido que su ministerio iba en ascenso, pero de repente sucedió algo en su vida que la hizo como retroceder un poco. ¿Qué pasó en ese momento? No sé, yo tuve dos momentos de retrocesos, entonces no sé a cuál de los dos te refieres, si al primero o al segundo. Al primero. Al primero, ok. El primero fue muy doloroso porque experimenté una maldición. Realmente el divorcio es una maldición en todo contexto. Hoy sigo predicando que el divorcio es una maldición. Siempre lo diré. O sea, no porque yo lo haya vivido, porque el Señor me haya levantado de allí, voy a justificarlo. El divorcio es una maldición. Viene para destruir, viene para acabar, viene para destruir las emociones de los hijos. Ningún hijo queda libre de vivir una exposición dolorosa en sus emociones cuando sus padres se divorcian. Ninguno. Porque ellos aman a sus dos papás. Necesitan a papá y a mamá. Así es, y muchas mujeres han tenido que atravesar también ese momento donde Duro. de pronto el esposo le dice, ya no quiero nada contigo, Eso o es muy duro. viceversa. ¿Cómo hace una persona para levantarse después de una separación, de un momento Es tan duro? Durísimo, durísimo. En mi caso fue terrible porque había mucha toxicidad religiosa en la ciudad y el hecho de ser la hija del pastor Carlos Reyes, mi papá era muy fuerte en sus predicaciones, entonces muchísima gente sentía la forma de, tú sabes, de ver ese lunar en el ministerio de mi papá, que ahora entonces era su hija enfrentando un divorcio. Para mí fue muy duro porque yo no lo podía copiar, o sea, que te dejen a ti, eso es muy doloroso. Y cuando el matrimonio se acaba por la religiosidad, porque hubo un montón de profecías, de
de cosas extrañas que mezclan los dones y los alteran de tal manera que en el nombre de Dios pueden destruir una persona, pues yo viví eso. Y por supuesto fue demasiado espantoso, el dolor fue terrible. Yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué? Si yo no he adulterado, ¿por qué me van a dejar? O sea, esa justificación propia es demasiado dolorosa. Y esto quizás le puede servir a alguna mujer que tal vez lo esté viviendo y tú puedas pensar, no es justo conmigo que me hayan dejado. Pues yo también lo experimenté, pero yo quiero que ella no haga lo mismo que hice yo. Yo me aparté del Señor. O sea, para mí fallarme el hombre fue fallarme Dios. Y yo te digo y te recomiendo que no lo hagas, que pienses en que el hombre falla, pero el Señor jamás va a fallarnos. Amén, qué lindo. Amén. Y para todas esas mujeres que de pronto ya han fallado, ya han regresado al mundo, han dicho, Señor, hasta aquí te sigo, ya no quiero saber más nada de ti. ¿Cómo regreso otra vez? ¿O cómo es ese proceso de restauración? Esa pregunta tuya, Gise, me encanta. Y bueno, tomaría todo el programa, pero lo voy a sintetizar lo que más pueda. Para mí, lo más hermoso de mi historia se llama restauración. Cuando yo me aparto del Señor y en esa caída de lejanía de Dios por 3 años, porque fueron 3 años, Fuerte. 3 años lejos de Dios, 3 años odiando la iglesia de Jesucristo, 3 años donde no soportaba un pastor porque hablaba horrible de los pastores, hablaba horrible de la iglesia. Yo era una amarga, o sea, yo tenía un corazón de Mara, literal. Yo estaba llena de amargura, llena de resentimiento, de odios. Y yo sentía que definitivamente lo mejor era estar lejos de Dios, porque yo asociaba estar lejos de la iglesia pues con estar lejos de Dios. Entonces tomé mi Biblia, la guardé en un closet por 3 años y no quise saber más nada del Señor. Wow. Pero cuando tú eres elegido por Dios, cuando Dios ya conquistó tu corazón, nunca vas a poder estar en plenitud lejos de Dios. Así es, me Así sedujiste, es. yo me dejé seducir, fuiste más Exactamente. fuerte que yo y me venciste y definitivamente Él ganó. Exacto. Él ganó, Por eso Jesús podemos ganó. decir Jesús ganó. Jesús ganó por mi vida, Jesús ganó esa noche que yo quise acabar con mi vida. Iba corriendo por toda la autopista al mar. Yo sentía voces que me decían que yo era la vergüenza de mis papás, que mis papás no me lo decían por pena, por miedo, pero que yo tenía que acabar con mi vida. Tomé mi vehículo a altísima velocidad y yo sé que ese día iba a morir en un accidente de tránsito. Llegó un punto en que no soportaba el timón, el carro perdió estabilidad, no sé a qué velocidad podía ir, pero eran legiones de demonios que estaban allí en ese vehículo con voces que me decían que hasta ahí llegaba, que ese día acababa mi vida, y el Señor intervino. El Señor intervino Gloria a y Dios. bueno, allí Dios hizo el milagro de devolverme a casa casi sin saberlo. Yo llegué al edificio y tocaron la ventana de mi carro y el portero decía, ¿qué le pasó, señora Ingrid? ¿Qué le dieron? ¿Qué le pasó? Porque yo no podía ni hablar. Estaba realmente tomada por el Señor para que no cometiera semejante destrucción para mi vida. Y al día siguiente, bueno, para amanecer, porque fue el mismo día, porque ya era de madrugada, y a las 5 de la mañana caí rendida a los brazos del Señor, y a las 11 de la mañana me reconcilié con el Señor en una iglesia de aquí de la ciudad. Eso fue el 5 de mayo del 2002. Qué lindo para escribirlo historia. definitivamente. Está escrito. Wow, gloria a Dios, qué bendición. Y así como Dios lo hizo con esta mujer, también lo puede hacer con todas las mujeres que también están atravesando dificultades. Bueno, y teniendo en cuenta que también vivió ese proceso, hubo otro también, un poco fuerte, podríamos decir que pasó por ese valle de lágrimas, ese valle de dolor, pero sabemos que esto va a ser para fortalecer a muchas mujeres. Amén. Perdió a su hijo. Eso no tiene comparación. Eso, toda mi vida hasta allí era soportable. Era soportable todo lo que he contado, era soportable las falsas acusaciones, era soportable la murmuración, todo era soportable. Pero cuando el reino de las tinieblas se ideó la estocada final, que fue la muerte de mi hijo hace 7 años, eso sí no es soportable. Yo vivo por el soporte del Señor y porque Él me ha levantado, porque Jesús ganó
en la historia de mi hijo, pero vivir sin un hijo es demasiado doloroso. No se compara con nada más. De hecho, desde la muerte de mi hijo, todas las pruebas del pasado para mí resultan elementales. Tan fuerte es el dolor de la pérdida de un hijo que para mí son pequeñas pruebas las que viví anteriormente. Así es, pastora. Y para todas las personas que se conectan, a pesar de cada situación que pasemos, la buena obra que Dios ha iniciado con nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No importa lo que estés pasando, ríndete a Él, ríndete a los brazos del Señor, porque Él es el único que puede traernos consuelo. El único que puede traer consuelo a nuestra alma. Y como decía la pastora, hoy vive porque el Señor es quien la sostiene. Totalmente. Si Así no fuera por es. Él, no estaría acá. Dependencia total del Señor. Sí, dependencia total. Después de la muerte de Sergio Andrés, hace 7 años, vivo todos los días dependiendo de Jesús. Sin Él no podría sonreír, disfrutar, servir al Señor con la pasión que me gusta servirle. Nada de eso sería posible si no hubiese sido por su intervención. Y después de todos esos procesos que ha tenido que pasar, pastora, ¿qué podríamos decir de la pastora Ingrid de antes y la de ahora? Son dos mujeres completamente distintas. Yo creo que mi vida ha tenido, como todas las vidas que nos están viendo, escuchando y por supuesto ustedes aquí en el estudio, estoy segura que todos podríamos decir, mi vida son fracciones, ¿cierto? De momentos. Entonces, yo podría decir que sí tengo esas fracciones de momentos que podría yo diferenciar unas 4 estaciones interesantes en mi vida, pero si tú me hablas de un antes y un después, yo te lo divido con la muerte de mi hijo. La mujer antes de la muerte de su hijo, la mujer después de la muerte de su hijo. Eso sí partió mi historia en 2. Wow. ¿Y qué mensaje podría darle a esas mujeres que también están atravesando ese valle de lágrimas? ¿Cómo le dice a esas mujeres, Jesús puede hacerlo también contigo? Jesús puede hacerlo contigo también si tan solo tú permites que Jesús intervenga tus lágrimas. A Jesús hay que dejarlo penetrar en tu duelo. A Él hay que dejarlo penetrar en tu fracaso. Dejarlo penetrar en esa traición que has vivido. Tú tienes que dejarlo entrar a ese cuarto oscuro de dolor, a esa sombra de penumbra donde tienes tu alma. Allí Jesús puede entrar, quiere entrar, pero lo hará si tú se lo permites. Yo decidí decirle al Señor Jesús que no iba a tomar el camino de la amargura, porque cuando una persona experimenta duelos, cualquier tipo de duelo, cualquier tipo de pérdida, la amargura es una opción latente y la más fácil de escoger. Ser amargo cuando un novio te dejó es fácil. Ser amargo cuando el esposo te ha dejado es fácil. Ser amargo cuando has fracasado en un proyecto de vida es muy fácil. Pero glorificar a Dios en medio de tus lágrimas es un proceso en el cual el Espíritu Santo tiene que intervenir la dimensión emocional de nuestra vida y transformar nuestras lágrimas, como dice el Salmo 84, versículo 6, si no estoy mal, atravesando el valle de sombras, de lágrimas, lo cambian en fuente hasta que la lluvia llene los estanques. Hay un cambio que nosotros tenemos que decidir. Solo Dios pide una decisión y allí está la voluntad de nosotras. Si nosotros tomamos la acción de decirle, Jesús, me quiero levantar, yo decido levantarme de este momento tan doloroso en el que me encuentro, Él lo va a hacer, pero necesitamos tomar una decisión, porque muy bien podemos quedarnos en el ámbito de la amargura, de la destrucción, y por supuesto abortaremos nuestro propósito. Y no nos demos ese lujo, no vale la pena abortar el propósito. Así es. Y es que en definitiva Jesús ganó. Jesús ganó. Pastora, cuéntenos un poquito acerca de su libro. A todas las personas que se conectan les enviamos un saludo muy especial a todos ustedes. Y bueno, escuchemos, ¿de qué se trata el libro Jesús ganó? Ahí está en mi libro, Jesús ganó. Te lo Es el presento. recomendado a propósito. El recomendado de Ay, días. Jesús ganó es el libro, como siempre lo digo, es el libro que yo nunca imaginé escribir. Y yo adiciono algo, es que la verdad yo nunca pensé escribir un libro. O sea, eso no estuvo en mis planes, para nada pensé escribir un libro, no me considero una escritora profesional, este es mi primer paso para escribir.
Y este libro está dividido en dos partes. La primera parte de este libro es todo esto que he contado de mi historia de vida desde niña, cómo el ser hija de un pastor puede ser en ocasiones muy doloroso para la vida de un joven, de una jovencita, porque se establecen cierto tipo de paradigmas alrededor de la vida de los hijos de los pastores que casi que los hacen ver perfectos o casi perfectos. Los chicos hijos de pastores pareciera que no tuvieran desarrollo normal. Entonces yo trato de hablar un poquito de eso aquí para darle un ejemplo a los papás, pastores, líderes y a la iglesia en general, que piense un poco que los hijos de los pastores son niños, Así son es. jóvenes que atraviesan Y humanos. las mismas etapas de todos los niños, los mismos momentos, las mismas situaciones, los mismos espacios de la vida en los que tienen encuentros con, tú sabes, con inquietudes alrededor de lo que está allá afuera, en fin. Y no hay que alarmarse por eso. El pastor no pierde autoridad ni deja de ser pastor porque su hijo está pasando por una crisis espiritual. Y de eso hablo aquí. Qué lindo. pastor. Primera parte. Espectacular, definitivamente. La primera parte. Súper, súper recomendado, pero Eso espero. es el primer libro, El pastora. primer libro, sí. el Pero primer libro. ¿cómo surgió eso? ¿De dónde nació? ¿Cómo se lo mostró a ver, Dios? ¿qué te ¿Por cuento? un sueño? ¿Por un pastor que usted dijo? ¿O de repente sintió eso del Espíritu Santo? ¿Tomó un lápiz? ¿Cómo fue eso de empezar a escribir? Bueno, esto comenzó al año y medio aproximadamente de haber sido Sergio Andrés. Yo duré 10 meses en quietud. Después que él se va, yo tengo una batalla muy fuerte contra el reino de las tinieblas por mi cordura. Hay un ataque emocional muy fuerte y mis emociones son tan golpeadas que mi cordura también lo es. Y bueno, esto también lo narro en la segunda parte del libro, donde ya en esa segunda parte hablo de la muerte de mi hijo y de los efectos emocionales y espirituales que eso tuvo en mi alma y en todo mi ser, por supuesto. Pero después de los 10 meses de quietud, el Señor me levanta y comienzo a predicar nuevamente. Y recuerdo que a veces iba a predicar y no sé, me levantaba para ir a predicar, pero había pasado todo un día en un estado de batalla con mis emociones, de tristeza. Pero recuerdo que me secaba las lágrimas y le decía, Señor, tú te perfeccionas en mi debilidad, e iba a predicar. Pero eran pasos de fe, eran pasos contundentes de fe, porque yo no vivía conforme sentía. Así Porque es. mi sentir lo único que me decía era quédate en una cama, no te levantes, ni te bañes, quédate todo el día ahí, no te levantes de allí jamás. Eso era lo que mi alma me decía. Pero mi espíritu, impulsado por el Espíritu Santo, me daba otra orden. Levántate, que yo lo voy a hacer por ti. Levántate, que yo me voy a glorificar. Levántate, que tú misma vas a ser ministrada. Y sirviéndole a Dios, sirviéndole al Señor, era ministrada. Y como al año y medio, Dios me dice en un devocional a solas que voy a escribir un libro. Y yo le dije, no, porque él y yo hablamos así. Yo hablo con él todos los días de esa manera. Le digo, mira, cálmate, ya esto va demasiado lejos, ni se te ocurra meterme en eso de escribir un libro. Yo no soy escritora. No, esas son mis emociones. Y puse como un cierre a la idea. A los pocos meses comenzó el Señor a mover vidas proféticas alrededor de eso. Que lo confirmaron. Imagínate, terminaba de predicar un día y el pastor de la iglesia que me invitaba me oraba. Y de repente veo un libro. Wow. Tremendo. Después predicaba en otro lado, el pastor o la pastora. Veo un libro. Y de repente llega el pastor Jorge Pana, Barranquilla entera lo conoce. Es mi amigo el profeta Jorge Pana, es profeta total. Así es. Y en una administración que tuvimos en el lugar donde le sirvo al Señor con niños todos los días, dice, veo un libro Wow. y este libro traspasará fronteras. Ya yo no podía resistirme, o sea, ya eran profecías y Confirmación, profecías, confirmación y confirmación. Y yo dije, bueno, Señor, yo voy a empezar a escribir. Y comencé a escribir y oh sorpresa, cuando comienzo a escribir es realmente cuando se produce mi verdadera sanidad, porque el libro se convirtió en una catarsis, donde escribir sanaba, donde escribir, Lindo. Dios interrumpía mi escrito para caer rendida llorando al Señor,
pidiéndole perdón por procesos de dolor, de resentimientos acumulados. El Señor me terminó, escúchalo bien, de indicar que soy un milagro de restauración a través de este libro. Entonces, para mí, este libro es un regalo del Señor para mi corazón, porque a través de este tiempo escribiéndolo, el Señor ha sanado y sigue sanando. A veces lo tomo muy a menudo y vuelvo y leo capítulos y vuelvo y lloro y digo, Señor, tú sigues sanando, porque el Padre jamás dejará de intervenir tu corazón. Así es, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Así es. Y aquí totalmente. en este lugar, en este preciso instante, se está sintiendo la presencia Gloria a de Dios, Dios de sí. una manera Gloria a Dios. especial. Y yo creo que todas esas mujeres anhelan, y esos hombres también que nos están viendo, anhelan leerse ese libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, lo tengo en librería AMI, es la librería de mi iglesia donde el Señor permitió que yo llegara después de esa reconciliación. Dios me lleva y comienzo a servirle a Dios nuevamente y allí resucito ministerialmente. Entonces, en librería AMI lo puedes conseguir en la carrera 53, número 70-101. También en la iglesia Boston Central, allí lo podemos encontrar también en la iglesia Boston Central, Jesús ganó. Un libro que estoy segura que va a ser una bendición para tu vida. Bueno, pastora, le damos las gracias por estar con nosotros aquí hoy. Ha sido un tiempo maravilloso y créame que de verdad hemos sido llenos del Espíritu Santo en este momento de solo escuchar su testimonio. Y a todas las personas que nos están viendo allí a través de la pantalla, déjenme decirles que si Jesús lo hizo con ella, también puede hacerlo contigo, también puede restaurarte. Así es. Él es la solución. Él es quien te puede sacar de allí donde estás. Así es. Y un mensaje, pastora, para todas esas personas que están conectadas, que nos están viendo, un mensaje que usted quiera mandarle a esta hora para decirle, Jesús ganó en medio del dolor, Jesús ganó en medio de la enfermedad, en medio de donde te encuentres en estos momentos. Muchas personas están luchando con la depresión. Así es. ¿Cómo puede hablarle usted a través de esta pantalla y decirle, Jesús ganó, lo hizo conmigo y también lo puede hacer contigo? Gracias, gracias. Yo sé que Jesús lo puede hacer contigo. Jesús lo hizo conmigo porque Él interrumpió mis lágrimas. Él pudo tomar mis lágrimas. Esta frase, Jesús ganó, fue lanzada al momento en que veo a mi hijo muerto en una morgue en un hospital de Ciudad de Panamá. Lo reconozco ese día y ese día, cuando lo veo muerto, el Señor me impulsa. Fue el Espíritu Santo quien me impulsó a decir, Jesús ganó. Jesús ganó es más que el nombre de un libro, es el grito que el Espíritu Santo me colocó en el momento de mi mayor crisis, de mi mayor dolor. Convirtió mis lágrimas y mi dolor en el propósito. Y ese es el mensaje que te quiero dar. Ningún dolor es más fuerte que tu propósito. Ningún dolor tiene el poder y la capacidad de destruirte si tú dejas que Jesús lo intervenga. Si estás en depresión, háblalo, busca ayuda. Se acabaron las máscaras. No tiene que haber orgullo en el pueblo de Dios para reconocer cuando estoy atravesando una crisis emocional. La iglesia tiene que traspasar esas líneas religiosas y poder advertir que la dimensión emocional debe ser tan tratada como la dimensión espiritual y la física. Así que el consejo que te doy es corre, busca ayuda. No te quedes solo, no te quedes callado, pero invierte tiempo en dejar que Jesús intervenga tu dolor. Habla con Él. Desarrolla un espacio para estar con Él. Llora delante de Él. El Jesús que lloró en Getsemaní verá tus lágrimas con compasión y de allí te va a levantar. Qué lindo, pastora, muchísimas gracias, gracias. por haber venido, compartido con nosotros ese testimonio especial que sabemos que muchas vidas Amén. no van a ser las mismas. Muchísimas gracias, Lo pastora. recibo así, gracias a ti, Juliet, por este espacio tan espectacular, y a ti, Gise. Qué rico estar con ustedes dos, ya me voy a tomar el café con ustedes. Ay, sí, qué rico. Y bueno, y ustedes no se pierdan todos los miércoles a las 5 de la tarde, Impacto Rosa con Juliet Castro, donde el próximo invitado puede ser tú. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita especial.